welcome to the first pre-event, so pre-festival event. And first of all, I think just congratulations to Habitat 3. I think we really need to thank them. Because the idea of the festival, that it shouldn't be a normal conference, but it should be something different. So I think it's really great that we start with a movie. Mi trabajo es decir hola a todo el mundo. Vengo de Bruselas, donde normalmente trabajo. Es un placer estar aquí. Bueno, este festival del que hemos estado hablando durante tanto tiempo, me parece increíble que esté aquí ahora. And amazing that Barcelona has pulled it off, and so excited about the next few days. But this evening is also, I think... Creo que es fantástico empezar el festival, porque van a descubrir en esta película que nos habla de partenariados poco comunes entre diferentes tipos de organizaciones, y creo que esto es el núcleo del festival. El festival es aunar a gente que normalmente no se reúne, ¿no? Los expertos en informática con los políticos, con los funcionarios, así que son como reuniones y sinergias y energías que no suelen juntarse. Y por eso esta documental nos habla de esto precisamente. Luego me uniré a la mesa para debatirlo el documental. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Gerard Capó, gerente del Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona. Os hablaré en español o en castellano porque no quiero herir la sensibilidad de los ingleses. Entonces procuraré decir 3 palabras o 4. Bueno, bienvenidos a Barcelona, evidentemente, en nombre del Ayuntamiento de Barcelona y de la propia ciudad. Esto hoy es un pequeño bocado de vivienda, y la parte fuerte vendrá también en los próximos días, donde tenemos 3 días donde compartir experiencias, compartir aprendizajes, conocer gente que nos permita después profundizar en las diferentes experiencias que cada uno de nosotros puede tener en su ciudad o en su país. Hoy miraba la lista de los asistentes aquí y digo, ostras, esto es una multinacional. Esto es una multinacional social de la vivienda, porque había gente de todos los países. Encantados de recibiros. Espero que os encontréis bien, que también podáis encontrar el tiempo para disfrutar de la ciudad. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a Habitat 3 también por este cinecoloquio o cineforum que ahora disfrutaremos. Muchas gracias. Welcome, everybody, to the preview of the film Casa Bloc Rehabilitation of an Idea. Es un placer tener a Soja Europe, secretaria de Vivienda, y Gerard Capó, director general del Instituto Catalán del Suelo. La película que vamos a ver, como ha dicho Soja, es el resultado de muchos partenariados entre el Gobierno de Cataluña, la Secretaría de Vivienda y el Incasòl, como propietarios de este edificio, el Ayuntamiento de Barcelona, como nuestro partner para dar vivienda, el Gobierno de España, el Ministerio de Transporte, dando subsidios públicos para los trabajos de rehabilitación, Taula del Tercer Sector, una institución que representa más de 3.000 asociaciones catalanas, fundaciones y cooperativas. Como verán, una lista muy larga de patrocinadores privados que verán en los créditos de la película. Luego también los arquitectos Pedro García, Javier Hernani y Alén González, y también los equipos técnicos RICOP, la empresa constructora, los inversores privados,
las organizaciones sociales dedicadas a la gente más débil, personas que viven en esos 17 nuevos unidades de vivienda de ese edificio, a los miembros de nuestra Junta y al equipo técnico. Todos ellos han sido esenciales para poder desarrollar, pensar y gestionar este proyecto. Quisiera dar las gracias también a 15L Productions y a Patricia Tamayo y Albert Badía, los directores de cine, por su trabajo documental excelente y su profunda implicación para entender los objetivos sociales de este proyecto. Y finalmente, no por ello menos importante, quisiera expresar mi gratitud a los organizadores de este Festival de Vivienda Social Internacional por empezar este evento con una película, la película que vamos a ver en breve. Casa Bloc es una de las experiencias más significativas de vivienda social en Barcelona, desde el punto de vista histórico y también muy reciente. La historia de Casa Bloc empezó hace 90 años, cuando 3 arquitectos catalanes muy jóvenes, Sert, Corres Clavé y Subirana, inspirados por los principios de la Bauhaus, diseñaron un edificio muy innovador para dar respuesta a las necesidades de vivienda social de la clase trabajadora en aquella época en Barcelona. Y con el tiempo ese edificio se ha convertido en un edificio muy emblemático. Podemos hablar de un símbolo emblemático, icónico, entre políticos, arquitectos y organizaciones sociales. Por otro lado, Habitat 3 es una fundación joven que nació en 2015 y trabajamos con las organizaciones sociales y las administraciones públicas para garantizar el derecho a la vivienda digna para las personas en situaciones de vulnerabilidad. Nuestra referencia son las asociaciones de vivienda con más experiencia de Europa. Nosotros compramos o alquilamos apartamentos y los dedicamos a vivienda social y también los gestionamos. Rehabilitamos estos apartamentos junto con las empresas sociales que ofrecen formación y oportunidades laborales a las personas excluidas del mercado laboral. Y aumentamos también la eficiencia energética para reducir el impacto medioambiental y la pobreza energética de los inquilinos. Estos apartamentos lo damos a organizaciones sociales o inquilinos propuestos por los servicios sociales de diferentes consejos del ayuntamiento. Todos nuestros inquilinos reciben apoyo y ayuda para fomentar su autonomía a través de nuestro equipo, los educadores sociales o en colaboración con otras organizaciones sociales. En la actualidad gestionamos más de 900 hogares. En 2016, el Gobierno de Cataluña le dio la tarea a Habitat de rehabilitar 2 pisos de Casa Bloc, transformándolos desde una residencia a unas viviendas individuales. Nos gustó mucho la idea de llamarlas a estas nuevas casas Llar Casa Bloc. Esto significa las hogares de Casa Bloc. Y las personas que antes vivían en la calle o que estaban a punto de ser desahuciadas, o personas con problemas mentales o psíquicos, con discapacidades o movilidad reducida, viven allí. Como lo verán ahora en esta película, Llar Casa Bloc, que ejemplifica esa misión de la Fundación Habitat 3 para garantizar el derecho a la vivienda digna a las personas en situaciones vulnerables, dando no solo vivienda decente, sino también un apoyo social adecuado en su trayectoria hacia la inclusión social total. Nuestra fuerza proviene, obviamente, de nuestro equipo y también de nuestra
colaboración con las administraciones públicas y con otras organizaciones sociales y con empresas privadas a través de la responsabilidad social corporativa. A través de ello, nosotros demostramos que la vivienda decente es un factor básico para empoderar a la gente. Podemos decir que por esta razón hemos recibido el premio de World Habitat en el año 2019 y nos llena de orgullo. Espero y deseo que disfruten de esta película y que les ayude a entender nuestros retos, nuestras actividades y los objetivos que hemos conseguido. Muchas gracias y ahora vamos a ver la película. Bueno, buenas tardes. Esperamos que les haya gustado la película y muchas gracias por estar aquí en este evento pre-festival. Muy rápidamente quería dar las gracias a 15L Films por dejarnos compartir esta pre-estreno de esta película. Patricia y Albert, no sé si están por aquí en la sala. Gracias a uno de los inquilinos que han estado con nosotros también. Después de decir eso, es un placer presentar este pequeño coloquio sobre esta película. Es un placer estar con amigos y entusiastas de la vivienda social. Para aquellos que no la conozcan, Sorja Edwards, secretaria general de Housing Europe. Algo interesante en el perfil de LinkedIn, trabajando para sociedades que incluyen y dan apoyo. Creo que es algo muy bonito y quería mencionarlo. María Cisternas, arquitecta y urbanista, directora del INCASOL, el Instituto Catalán del Suelo. And she's very close to the project right from the beginning, so thanks for the support and for being here tonight. Now you can relax that you have arrived. And Gerard Capó, she's the manager or the director of Barcelona Housing and Rehabilitation Institute, or Institute of Barcelona Housing and Rehabilitation. We've been working for a long time, but we've never gone to the movies together, so it was about time. And last but not least is Àngels Guiteras. Es la CEO de ABD, que es una organización que está a la vanguardia de la innovación social. Llevan 40 años allí, una empresa empoderando a la gente, y su lema es muy interesante también: por el mundo que queremos. Ella también fue la presidenta del Consejo del Tercer Sector, que es allí donde nació Habitat 3. Todos ellos llevan con nosotros durante mucho tiempo. Pues para empezar, quisiera preguntarles su primera impresión sobre esta película. ¿Qué es lo que más les ha impresionado y con qué se sienten identificados en relación con el derecho a la vivienda? Bueno, creo que esta película en su simplicidad nos recuerda de lo que vamos a hablar en los próximos días, su sencillez, de lo que necesita la gente para tener dignidad. Y creo que ahora, especialmente en España, pero en toda Europa, vamos a tener muchos debates ideológicos sobre diferentes políticas, si deberíamos ser propietarios, si deberíamos estar en el mercado, cómo deberíamos organizar nuestro sistema de viviendas. Pero creo que esto nos habla de lo básico, lo necesario para tener dignidad y lo que la gente necesita para vivir una vida completa. Para mí, por lo tanto, es un mensaje muy claro y creo que esto subraya el espíritu del festival. Los partenariados no comunes entre
entidades sociales, empresas privadas, también evidentemente el sector público, las organizaciones de vivienda social, unos partenariados que hubiera costado muchísimo conseguir con mucha comunicación por parte de ustedes en Hábitat 3. Así que para mí el espíritu de los partenariados, el dinamismo de hacer algo diferente para dar una necesidad básica y finalmente también la importancia y el valor infravalorado del sector social, porque muy a menudo yo represento las cooperativas sociales, la vivienda social, pero muy a menudo pues colaboran para ayudar a las personas sin techo. Trabajan con asociaciones que a lo mejor tienen una financiación de 1 año, 2 años o 3 años. Y luego están los trabajadores sociales que no se valoran. Y aquí creo que esto demuestra el valor real del trabajo social y hay que reconocerles ese trabajo que hacen. So I have seen this film 3 times now, and I have a memory of this film when sometimes I get up and I'm tired. I have no excuse to be tired because I work for the public sector and I think it's a very interesting job, so we can do a lot of things. But sometimes I get up early, a little bit tired, and thinking I cannot move the transatlantic. And then these people come back to my mind because despite the fact that we all see a lot of fictions and lots of movies in Netflix and Amazons, and this is the reality that we have. And these people say it very clear, what Sosha was saying, that the basic needs of people can be covered, and they can be covered through housing. But what I did not remember of the film was the words of Josep Lluïset, the architect. And now I've seen him again talking, and he said that 40 years ago. And we are at the same page. He said, somehow, money is not an excuse not to attend. And our commitment as architects, or why did I train as an architect? Because I wanted to do this, right? And I believe all the people who are seated here les inspira las palabras, el trabajo realizado, ¿no? Teniendo la paciencia de estar allí, de además grabarlo, cuidar de la gente, no solamente el proyecto, el edificio, que evidentemente es un edificio arquitectónico súper importante, pero también el por qué hacemos este edificio. Este edificio se pensó hace 100 años y ahora sigue teniendo el mismo uso. A veces pensamos que son tiempos disruptores y rompedores, que la sociedad cambia tan rápidamente, pues no en el tema de la vivienda. Así que creo que es algo muy importante que nos dice por qué hacemos el trabajo que hacemos. Bueno, sí, Samson, sí. Bueno, yo creo que esta película, este film, este documental es un pequeño resumen de todo lo que nos vamos a encontrar o de lo que hemos venido a hacer aquí, ¿no? Es decir, al final todos estamos reunidos durante estos días, lo he dicho quizás antes también, intentando reflexionar la manera de conseguir dar salida a esta necesidad cada vez mayor de vivienda asequible para colectivos vulnerables. Y por tanto, aquí hemos podido ver pues, estos colectivos, hemos podido ver el trabajo comunitario de los asistentes sociales, hemos podido ver la rehabilitación de un edificio antiguo, muy antiguo, hecho sobre unos parámetros adecuados a la actividad que se tiene que dar. Y por tanto, para mí ha sido, bueno, es eso, cuando lo vi por primera vez, recoge, por eso como previa al festival, recoge todos estos elementos a los que todos los que estamos aquí queremos
trabajar para conseguir esto, ¿no? Para conseguir que las personas puedan tener disponibilidad de vivienda, que esto les garantiza, es decir, es como la base para poder tener una vida digna. Me ha sorprendido de alguna manera el buen humor de las personas que, saliendo de una situación compleja, bueno, tienen esta capacidad también de interpretar con humor determinadas circunstancias que han vivido. Destacar también, pues evidentemente, toda la visión humana que refleja yo no soy arquitecto y por tanto esta parte me la salto un poco, pero lo que es la visión humana que transmite y la voluntad de ayuda por parte, en este caso, de los profesionales de Habitat 3 y de compartir con ellos cualquiera de las decisiones que tienen que tomar, creo que son elementos a poner en valor en esta dura encomienda que tenemos todos de trabajar porque todo el mundo tenga una vivienda. Me ha gustado mucho esta oportunidad de estar aquí y compartir con todos ustedes este documental. En mi caso lo he visto en 2 ocasiones. Para mí hoy es un poco diferente porque la idea que vino a la cabeza la primera vez que lo vi fue, madre mía, qué largo este documental, pero ahora pienso de forma diferente porque no es fácil ofrecer esto a los grupos vulnerables, es algo complejo y nadie puede hacerlo solo. Y creo que el documental refleja esto precisamente. Vemos las diferentes situaciones y la larga trayectoria hasta llegar allí. Para poder conseguirlo, pero si queremos, podemos. Y también mis felicitaciones porque creo con el Festival Internacional de Vivienda Social esa idea de hacer este preludio, por llamarlo de alguna forma, de este festival es una buenísima idea. Y además es algo muy innovador, así que mis felicitaciones a Habitat 3, porque la gente lo necesita esto. Y todos decimos que la vivienda es un derecho básico, pero luego no es cierto. Y tenemos que trabajar juntos, esforzarnos juntos para que esto sea verdad, con un mejor futuro para la gente, especialmente para los grupos vulnerables. Muchas gracias. Y Karma ya lo estaba diciendo al principio y hemos visto en los créditos. Y María también decía la complejidad de todos los diferentes actores involucrados. Me gustaría hablar de alianzas, de actores, y el programa Llar Casa Bloc fue finalista en los premios de vivienda responsable europeo. ¿Por qué es tan importante esas alianzas? ¿Por qué un premio centrado en las alianzas? ¿Y por qué es importante construir unas alianzas para hacer proyectos de vivienda social? Y para cualquier otra cosa, probablemente. I think the Responsible Housing Awards, of course, it's organized with the International Union of Tenants. So they really, and most of the jury, in fact, before you blame me that you didn't win, most of the jury are represented from the tenants unions. So I think that's, they see what they look for in a project is security of tenure and a long-term affordable housing. So
they are not so interested in projects that might be very beautiful architectural initiatives, but which only provide expensive housing for a short time. So they really focus on partnerships that deliver for the long term, because this is the focus of the Responsible Housing Awards. Lo que también es vital, y es uno de los principales criterios del premio, es el partenariado con la gente que vive, que ocupa esas viviendas, ¿no? Que los involucra como partes implicadas desde la creación del proyecto y hasta la gestión del mismo. Así que buscan este tipo de proyectos y por eso lo valoraron aquí, porque hay una comunicación muy clara intentando adaptarse a las necesidades específicas. Es un punto crucial que a veces olvidamos. Incluso hoy estamos hablando de renovaciones de distritos, qué pasos se dan para tener una rehabilitación exitosa. Hablamos con colegas de Estonia y nos dicen, bueno, en primer lugar hay que comprobar el marco regulatorio, cuáles son las leyes, ¿no? Qué es el color de la fachada y cuántos centímetros de aislamiento o cuánta financiación tenemos. La primera cosa que hay que hacer es preguntarle a la gente y que acepten ese proyecto en la comunidad, comunicarse con la gente y ayudarles a visualizar cómo va a ser ese proyecto cuando esté finalizado. Y creo que esta película también ayuda también a ayudar a promover este proyecto. Y también la multiplicación y la duplicación en Barcelona y en otros lugares, porque que la gente se sume al proyecto para hacer frente a esta situación tan sorprendente que tenemos, con muchos edificios vacíos que tenemos en nuestras capitales, cuando hay una crisis de la vivienda. Así pues necesitamos más ejemplos como esta visualización artística de lo que se puede conseguir, y creo que esto es lo que también es valioso. Y ahora la pregunta a María, a Gerard y a Àngels. Volviendo al tema de las alianzas desde diferentes perspectivas, ¿qué piensa como Incasòl? Incasòl, los propietarios de los edificios, ¿cuál es el papel de los institutos del suelo a través de alianzas con los diferentes niveles de la administración y con los actores públicos y privados? Y a Gerard, estos proyectos empiezan con un alquiler del edificio público, una organización social como el Ayuntamiento de Barcelona, que también está dando en alquiler o concesiona algunos edificios para dar vivienda asequible, social. Así que, ¿por qué este modelo funciona? ¿Y cuál es la contribución de las organizaciones sociales? Y luego, a Àngels, mi pregunta sería ¿cuál es la importancia de las alianzas entre las diferentes organizaciones sociales y la importancia de ese compromiso por parte de los inquilinos? Muchas preguntas. Bueno, voy a intentar dar unos antecedentes históricos sobre el papel de la administración regional como el Gobierno de Cataluña en nuestro contexto. Porque normalmente, y Josep Lluís ya lo ha mencionado, el deber de construir vivienda social era un deber que debían hacer las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades debían proporcionar este entorno. Y lo que ocurrió es que el papel del gobierno central, en este caso en España, durante la dictadura y durante el franquismo, pues creó un programa emergente de vivienda en toda Cataluña. Cuando empezó la democracia tras la dictadura, todas las competencias de vivienda y estos barrios llegaron a la Generalitat de Cataluña y
Este es el momento en el que la Generalitat empezó a hacer una política de vivienda activa. Y, por lo tanto, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Interviene en el mercado de la vivienda facilitando. En alianza con cada ayuntamiento, la Generalitat ayuda a través de financiación, a través de urbanismo o a través de programas y de inversiones en cada uno de los ayuntamientos de las ciudades. Y luego, cuando empezó la democracia, uno de los primeros institutos que se crearon fueron el Incasòl, el Instituto Catalán del Suelo. Es importante la palabra suelo y no vivienda, porque el gobierno pensó que las condiciones sine qua non para tener vivienda era el suelo, y por eso la Generalitat pensó que podía ayudar a las ciudades comprando suelo, teniendo propiedad pública, y esta es una de las diferencias con los países europeos. Entonces el gobierno empezó a comprar tierra, comprar suelo, en un contexto en que la tierra está muy privatizada, el suelo está muy privatizado, sigue comprando suelo y haciendo el urbanismo, luego cualificándolo con las agencias específicas y luego construyendo vivienda. Y, por lo tanto, hubo una crisis en el 2008, el Incasòl pues pierde su capacidad de invertir porque pierde mucho dinero. Había comprado mucha propiedad pública y la cantidad de programas de vivienda no le devolvieron el dinero invertido. No hubo un retorno de la inversión. Y 40 años. ¿Y cuál es la situación ahora? ¿Qué puede hacer el gobierno de Cataluña ahora mismo después de haber higienizado la crisis? Ahora es un momento en el que tiene el deber de tener iniciativas públicas para invertir de nuevo, ¿no? Para volver a comprar suelo, tener una reserva de suelo en diferentes ciudades, no solo Barcelona, que es una ciudad muy rica, sino también en Gerona, en Tarragona y en las 20 ciudades más importantes de Cataluña, porque las políticas del suelo también producen una vivienda asequible y distribuir el capital que está concentrado y dar prosperidad a todo el territorio. Pero igualmente me gusta pensar que, y con esto termino, el papel del Gobierno de Cataluña con las ciudades es un papel asistencial. Tenemos que pensar de forma totalmente diferente y organizarnos de forma diferente. Cuando yo tengo un problema de salud y voy al hospital, el Hospital Clínic en mi caso, no me dice que el Hospital Vall d'Hebron lo hace peor o que tienen una forma diferente de hacerlo, sino que el conocimiento fluye de un hospital al otro. Y esto es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Cualquier innovación que se haga en una ciudad se puede transferir en otra ciudad, ¿no? No es solo el papel de los arquitectos, sino que también necesitamos abogados, necesitamos educadores sociales y mucha gente que provenga de antecedentes de ciencias sociales, de un background de antecedentes sociales, no solamente que sean gente técnica o científicos, para que colaboremos y pensar en cómo podemos cambiar la lógica del mercado, porque esto ha demostrado que esto no va a solucionar la crisis de la vivienda. Sí, bueno, en Barcelona ya hace a finales del 2020 se formalizó un convenio, ¿no? Un convenio con diferentes entidades, que estaba la Federación de Cooperativas, la Coordinadora de Fundaciones, la Red de Economía Social y Solidaria y los gestores de vivienda social.
un poco también con la voluntad de desarrollar diferentes líneas para incrementar el parque de vivienda asequible. Y por tanto, la voluntad del convenio era, o los objetivos del convenio era llegar o conseguir aportar al mercado un total de 1.000 viviendas. Para eso el Ayuntamiento dispuso o está disponiendo de diferentes, por un lado, suelos para construir. Por tanto, este convenio lo que hace es ceder el derecho de superficie de estos suelos a las entidades en régimen de alquiler o en régimen cooperativo que quieren promover este tipo de inmuebles. Y por otro, como bien comentabas, hay edificios pues, como el que hemos visto, ¿no?, de Casa Bloc, edificios que están para rehabilitar, algunos con ocupantes previos y otros que todavía a día de hoy están vacíos, y los pone a disposición de estas entidades para que se hagan propuestas por parte de estas entidades que firmaron el convenio. Son entidades de segundo nivel, por tanto las entidades que están agrupadas en cada una de estas federaciones o coordinadoras nos hacen la propuesta de qué modelo quieren desarrollar, es decir, cómo van a rehabilitar la vivienda, como hemos visto, y a qué colectivos destinarán prioritariamente estas viviendas, siempre con diversos factores de vulnerabilidad. Pueden ser vulnerabilidad económica, o pueden ser personas con discapacidad, o pueden ser personas de gente mayor, pueden ser diversas tipologías de personas. La voluntad de este convenio pues esa es, la administración no lo puede hacer todo, quien piense que la administración lo puede hacer todo, creo que nos equivocaríamos. La administración puede hacer de motor, la administración puede dinamizar, puede facilitar, pero creo que esto es permítanme la expresión, una guerra, ¿no?, que es de todos, ¿no?, que todos tenemos que aportar nuestra parte. Por tanto, es imprescindible este tercer sector en la construcción de vivienda o en la gestión de la rehabilitación y en la gestión de las viviendas. ¿Y por qué es imprescindible? Yo creo que es imprescindible primero porque diversificamos la potencialidad, por tanto no hacemos un tapón, sino que somos muchos trabajando para lo mismo, y después también por una visión humana que a veces las administraciones la tenemos más lejos. Es decir, hablo yo que como gerente del Instituto Municipal de Vivienda, que gestionamos 8.000, 9.000 viviendas y que tenemos serias dificultades para tener esta visión más social o esta visión más comunitaria de lo que es el trato con las personas que están viviendo en nuestras viviendas, ¿no? Estas son líneas que tenemos que desarrollar, pero que todavía nos quedan lejos. Yo creo que, y lo hemos visto hoy, ¿no?, este trabajo con estas, no sé si eran 100 personas o no sé cuántas eran, pero con las personas en total del proyecto, pero bueno, estas 20 personas, 25 personas que salían en el documental, pues ya se las está acostumbrado a trabajar conjuntamente. Yo creo que esto es un valor imprescindible en lo que es la vivienda social, y por tanto son deberes que tenemos las administraciones públicas, pero esto justifica de alguna manera también esta necesidad de que todos trabajemos en la misma línea. Diría esto. Especialmente en el punto en el que es muy importante el papel del tercer sector, el tercer sector en su globalidad, en su totalidad, porque como he dicho anteriormente necesitamos hacer las cosas juntos, pero imaginen, quería explicar un poco el apoyo de las entidades a esta gente. Imaginen que pierden su hogar o que viven con miedo a perderla. Esto tiene un impacto muy negativo en el bienestar de las personas y además hay muchas consecuencias físicas, emocionales, mentales
incluso en la educación y la crianza de los hijos, en esas dinámicas familiares que también se convierten en un problema por todos factores tan importantes. Estas entidades sociales, por eso, les dan una guía para recuperarse y unas directrices para tener ese proceso de sanación. Y creo que eso es vital. También las consecuencias de la falta de vivienda son devastadoras para muchas familias, especialmente cuando hay niños por medio. Y esta es la razón por la que el tercer sector, tiene que trabajar en colaboración, en redes, con alianzas, con todos los colaboradores y trabajar, insistir en ello. Porque, como hemos visto en el documental, conseguir estabilidad en un lugar como en Casa Bloc es lo que la gente necesita. Y, además, la relevancia de las entidades sociales, ya lo hemos visto en la pandemia de la COVID. Vimos que la vivienda es importante, porque las entidades sociales desempeñaron un papel crucial también con los servicios de vivienda, especialmente con los grupos vulnerables, en diferentes servicios que les ofrecieron a estas personas. Porque la vivienda es muy importante, pero no solo eso, porque la gente tiene otras vulnerabilidades, en realidad múltiples vulnerabilidades, y es importante darles asistencia y considerarlas todas. Por ejemplo, la integración en el mercado laboral es muy importante y allí interseccionan diferentes vulnerabilidades. Quizás la gente que sufre violencia extrema, madres solas con sus hijos, o necesidades específicas que requieren apoyo de redes sociales. Y vemos también el apoyo administrativo, y también lo necesitan, el apoyo administrativo, o alimentación básica, y todo tipo de cosas que los trabajadores sociales y otros profesionales les ayudan a conseguir. En primer lugar, claro, la vivienda, pero muchas otras cosas más son importantes y también las necesitan. Sí, el documental muestra que la vivienda es importante, pero el apoyo también lo es. Y también lo que decíamos al principio, cómo estos diferentes actores que provienen de diferentes perspectivas se reúnen y examinan esa realidad, que no es solo una falta de vivienda, sino que en muchas ocasiones es algo más complicado. Y luego también establecer esas alianzas con diferentes áreas de gobernanza, las organizaciones sociales, las administraciones públicas. Es un puzzle complicado, pero se convierte en un modelo. Y una vez ha ocurrido, se puede replicar, se puede copiar. Sonja, podemos hacer una segunda ronda de preguntas, pero tenemos que ser más breves. ¿Qué ejemplos podemos
mencionar cuando hablamos de ese festival y no una conferencia, porque es una celebración de las cosas que sí funcionan. Proyectos que son transferibles nos permiten aprender. ¿Y cuál es el límite? Bueno, simplemente quería reaccionar al hecho de que la forma en que estamos gestionando la vivienda, en esta región requiere también medicamentos, en cierta forma, con esa metáfora de los hospitales. Y son las necesidades de la sociedad en la actualidad, y espero que reuniéndonos y el tipo de sinergias y de pensamiento conjunto y las organizaciones que están presentes en el festival, que podamos encontrar diferentes formas de solucionar esta enfermedad, porque creo que el mercado solo no va a dar respuesta a las necesidades de la vivienda. Además, con las implicaciones de la inmigración, del envejecimiento de la población y del cambio climático. Pero ¿hasta qué punto podemos cortar y pegar? Bueno, cada contexto es diferente y cada edificio también es diferente. Hemos visto el trabajo tan delicado que se tuvo que hacer en los trabajos de rehabilitación de ese edificio. Cada edificio necesita un planteamiento técnico diferente y cada ciudad necesita su propio planteamiento, porque tiene su cultura diferente, ¿no? Así que lo que estamos haciendo, este tipo de eventos o festivales, estamos haciendo labores de diagnóstico, ¿no? Que todos tenemos los mismos problemas, que no estamos dando vivienda asequible a la gente que lo necesita, los ingresos cada vez están más descompensados con el coste de la vivienda. No habría un problema si los ingresos fueran creciendo a la misma velocidad que el precio de una vivienda, pero hay una brecha enorme. Así que hemos diagnosticado al menos el problema y ahora la medicina o la cura será diferente en cada contexto. Esto es seguro. Pero al menos nos podemos reunir estos días y buscar las mejores soluciones en función del contexto. Y Mariana, una de las cosas que hemos visto en el documental, que las cosas tienen que ser específicas, las ideas, los modelos se pueden probar, pero se tienen que adaptar a cada realidad. Me ha gustado lo que ha dicho, de que cada edificio es diferente, no solo cada país es diferente, sino cada barrio, cada edificio es diferente. La rehabilitación desempeña un papel muy importante. Las ciudades con suelo limitado, pues tienen que confiar en la rehabilitación, evidentemente. Si nos puede dar algún comentario sobre cómo conservar el legado, ¿no? Como en este proyecto. Sí, está bien ser optimista, esto es un festival y tenemos que transmitir esa idea de que todo es posible, este cambio cultural, porque las ciudades son organizaciones y las ciudades están hechas de personas y estas personas están aquí presentes, ¿no? Y están convencidas, al menos los que están aquí, de que podemos solucionar el problema de la vivienda. Para seguir con el optimismo hay una oportunidad, no solo el Incasòl sufrió la crisis, sino los bancos españoles. Y esto es algo que yo he aprendido de Hábitat 3 y de otras asociaciones terceras, que hay muchas casas vacías en el territorio. Ha sido unas cosas que hemos estado haciendo en estos últimos meses con el Incasòl, es ir a ver las propiedades que están vacías y que son propiedad de bancos. Una del Sareb, que es la Asociación Pública de Bancos, donde se ha concentrado todas las viviendas, y luego bancos normales. Y las buenas noticias es que la mayoría de bancos no se quieren quedar esas casas porque son problema, se las quieren quitar de encima, así que perfecto. Esto es una novedad en este contexto. Tenemos unas casas vacías que son asequibles, que en algunos casos necesitan una rehabilitación enorme, algunas están exactamente tal y como las dejaron. Cerraron la puerta en 2008, abres la puerta y están igual. Porque
no eran viviendas en Barcelona, son viviendas en todas partes de Cataluña. Así que aquí es otra forma de rápidamente obtener unas casas que son asequibles, porque ahora los bancos han entendido que nunca les van a devolver el dinero que pagaron y que se pueden utilizar para el sector público. Por lo tanto, es algo optimista. Y luego también la oportunidad del tercer sector y cómo podemos activarlo a través de la colaboración con el tercer sector para activar estas propiedades. Y luego también la financiación pública. Este año, con 100 millones de euros que no se invirtieron los años anteriores, vamos a poder invertirlos este año para comprar estas propiedades. Por lo tanto, hay un contexto en el que al menos vamos a poder comprar 1000 propiedades de esta forma. Gerard, cuando hablamos de estos proyectos colaborativos y diferentes formas de generar viviendas a través de alianzas, ¿cómo podemos garantizar una gobernanza efectiva de estos proyectos colaborativos y que sigan siendo sociales y responsables y que respondan a las necesidades de la gente sin tener en cuenta quién lo gestione? It's very interesting to work in partnership, but how can we ensure the permanence of the housing that it's developed through these agreements? Bueno, esto es, creo que la gobernanza de este tipo de proyectos evidentemente tiene que ser compartida entre la administración pública y las entidades que participan, ¿no? que construyen, que gestionan. Todo esto tiene que ser un espacio compartido y para ello tenemos que dotarnos de los espacios de relación necesarios para poder compartir cuáles son las dificultades, para ver cómo afrontamos cada una de las situaciones en las que desde que empiezas a construir hasta que acabas gestionando las viviendas, todas las incidencias que vas superando y que al final a veces son muy paralelas entre diferentes organizaciones. Es decir, los problemas a veces, el Incasol se encontrará con unos, el IMAC con otros, pero muchos eran parecidos. Si hablamos de construcción, pues seguramente con otras entidades también. Por tanto, hay que favorecer este espacio de intercambio, pero yo le doy un elemento, porque estos espacios acostumbran a existir dentro de lo que son las administraciones públicas, espacios de participación, todos conocidos, pero yo le doy un elemento más, o le doy una especial importancia a lo que es la confianza. Es decir, difícilmente podremos trabajar una cosa sólida y permanente en el tiempo si no trabajamos con absoluta confianza. Creo que todavía a día de hoy, y hemos mejorado muchísimo, pero todavía a día de hoy hay situaciones de que puede haber ciertos, entre comillas, recelos, entre organizaciones que trabajamos para lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Creo que hay que romper esta dificultad, ¿no? Y trabajar un modelo de relación donde se pueda hablar de todo, donde se pueda proponer de todo, que se pueda decidir conjuntamente de todo, que se puedan establecer unos objetivos conjuntos y una manera de hacer que nos permita, desde las diferentes entidades, desde los diferentes servicios que nos dedicamos a la gestión de la vivienda y a la construcción de la vivienda, trabajar de una misma manera. Aquí tendríamos que añadir, yo creo que es un elemento también, me repito, que es la participación de los vecinos en todo este sistema, ¿no? De los inquilinos, de los cooperativistas. Quizás el modelo cooperativista lo tiene mucho más internalizado, ¿no? Que ellos participan de la creación, de la gestión, de las decisiones del día a día. En cambio, nos falta llevar esto también al modelo del alquiler. Pero creo que solo con estas tres, como mínimo estos tres elementos, es difícil que podamos construir
una cosa suficientemente sólida que nos permita decir que será permanente. Which is what, Sorja, you were saying at the beginning, that these projects have to be long-term, and that's critical. Àngels, y vamos a finalizar porque no queremos ocupar su tiempo y puedan disfrutar Barcelona. Fue presidenta del Consejo del Tercer Sector sobre viviendas sociales promovida por ese tercer sector. Así que, ¿cuál era la necesidad inmediata de esa iniciativa y qué papel tuvo estos operadores, y pueden tener estos operadores sin ánimo de lucro en esta vivienda asequible e inclusiva? Bueno, detrás de esto hubo y hay una crisis social enorme, que la primera empezó en 2008 y ahora también tenemos otra crisis, una crisis encima de la otra, detrás de la otra, y en 2008 el problema central fue el problema de la vivienda. Para la gente que recibieron ayuda en las entidades sociales, su principal problema era el de la vivienda, porque había muchos desahucios, una pérdida de la propiedad y por lo tanto se convertían en personas vulnerables, y en otros casos la gente no pagaba el alquiler y causaba entonces un desahucio. Y en ese momento, y creo que ahora también, la Taula vio que más del 80% de estas personas en situación de vulnerabilidad buscaban una solución al respecto. Y evidentemente nosotros ofrecemos muchas cosas, pero no la vivienda social que necesitan. Y por lo tanto empezamos a trabajar por estas razones. Esta es la principal razón por la que esta plataforma promueve estas ideas y las operaciones sin ánimo de lucro como Hábitat 3. Para nosotros esto era crucial porque las personas era lo que necesitaban, era lo que buscaban. Y lo fue y lo es ahora. Esas situaciones tan complicadas, en las situaciones de desahucio en el que no podían pagar las hipotecas o pagar los alquileres, estaban subalquilando alojamiento, vivienda, y muchas personas sin techo de forma intermitente. La situación, por lo tanto, fue muy dura en estos grupos de vulnerabilidad. Y entonces fue básico promoverlo, ya que como Hábitat 3 necesitamos más organizaciones así para ayudar en la recuperación. Hábitat 3 es una piedra angular para dar esta vivienda estable para los grupos vulnerables. Creo que estos son los factores más importantes
al respecto. Y creo que uno de los factores claves también fue la capacidad de articular esta red de alianzas con diferentes actores que provienen del tercer sector, con la perspectiva de la gente, y también estar en contacto con las administraciones públicas a diferentes niveles, intentar aunar lo que es bueno de un proyecto y también diseminarlo. No hace falta cortar y pegar, sino adaptarlo. Y creo que, como decía Ángels, necesitamos más operadores de vivienda social. Podríamos hablar durante mucho tiempo. Bueno, por eso tenemos un festival que empieza mañana. Tendremos 3 días de festival para hablar. Ha sido fantástico tenerles aquí. Muchísimas gracias, Ángels, Gerard, María y Sonja, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Hemos visto este documental, un pre-evento, como decía Gerard. Nos ha adelantado los temas de los que vamos a hablar en los próximos 3 días, así que tengo muchísimas ganas de verles en el festival. Gracias.